Hola, amados oyentes. Hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo y hermano en Cristo, Michael Calderón. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Buenos días, Walter. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Tuve que llamar a Michael de nuevo porque ¿sabes qué? Tenemos que hacer este tema otra vez de el apocalipsis, porque es tanto que hay que hablar sobre este tema y digerir y aprender y estudiar. Y obviamente en una sesión o un episodio de podcast es muy difícil también explicar todo. Y de hecho, explicarlo todo en un solo instante, ¿no? Entonces, llamé a Michael y dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo lo desglosamos. Yo me puse a estudiar, yo sé que tú ya sabes mucho del tema y te pusiste obviamente a estudiar un poco más. Eh, Michael, me llama la atención, digamos que en este capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 1, Jesús empieza diciendo con el tema de bienaventurado eres. Totalmente, sí. Eh, Eso es en el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda estas palabras. Y es el único libro de los 66 libros de la Biblia que nos dice eso, que nos dice, son bendecidos por leer, escuchar y guardar estas palabras. Entonces, hoy lo que queremos hacer también es como partir este libro para poder digerirlo un poco mejor. em, y al fin y al cabo tampoco vamos a ir como versículo por versículo, Claro. porque nos tomaría muchísimo tiempo y para eso están también cursos, institutos donde pueden ir más profundo en este libro, pero sí también como poder darles una guía para que los oyentes puedan también por ellos mismos estudiar un poco, digerir ese libro y los invito a que tengan una Biblia abierta, un cuaderno para escribir cosas y vamos para adelante. Claro, con todo esto el mundo se está moviendo rápido, Ujú. con el tema de la inteligencia artificial y todo, o sea, la información está ahí al instante, es impresionante y más siento que este tema es necesario tocarlo, por lo que siento que cómo se está moviendo el mundo en este momento. Muchísimo, muchísimo. La gente creo que está angustiada, confundida también porque hay mucha gente empezando a hablar del tema. A mí me pasó y me pasa casi todos los días, veo en YouTube cosas, videos, dicen, este es el anticristo, estos son sus 10 gobernantes, la vaca roja, un montón de cosas Así. sobre los últimos tiempos y la gente está como, ¿en qué creo? ¿Qué hago? Y es bueno también poder nosotros decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia y, y no se trata de oír tantas personas, tantas cosas, sino ustedes mismos poder leerlo. Entonces, por eso le damos esa guía. Escuché a alguien decir también dentro de todo este tema de que la gente también está, ¿quién es el anticristo? Que Mm, no nos preocupemos quién es el anticristo. Busquemos a Dios, busquemos a Jesús. wow, eso es. Y creo que es bueno comenzar con eso. Es importante poder entender al que ha de venir, que es Jesús, antes de entender lo que ha de venir. Y eso es como empieza Apocalipsis 1. Esa es la primera parte que se llama la revelación de Jesús. Y es el capítulo 1 completamente. Entonces aquí el Padre mismo es el que nos hace ver a Jesús. Por eso es que se llama Apocalipsis. Lo hablamos en el podcast pasado y es apo es sin, calupsis, velo, sin velo. Y literalmente es el versículo 1, como empieza. Los libros de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, tienen como título ese nombre, Génesis, Éxodo, todos esos títulos, simplemente porque así empieza el libro. No es nada así raro o místico, no. Es simplemente porque así empieza el libro. Y por alguna razón el Nuevo Testamento, uno de los únicos que dice eso es Apocalipsis. Em, entonces, en inglés es revelación. Ujú. Y está muy con eso porque el primer versículo es, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. O sea, que el Padre le dio a Jesucristo. Entonces el versículo 1 nos muestra que es una conversación trinitaria que está pasando en el cielo. Oh, Eh, sí, podemos leer ese versículo. Claro que sí. Ya que está muy interesante eso, porque yo lo había visto como eso de que Jesús le da la revelación a Juan. Ujú.
No, en este caso es el Padre y leamos un poco y así podemos entender. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ok, ¿Viste? Entonces es el Padre dando revelación de Jesucristo. ok. Y más adelante en el versículo 4, si no estoy mal, Dios nos muestra que es una conversación trinitaria. Dice, Y disculpa que te interrumpa ahí, Michael, pero para concluir lo que es el primer versículo, ¿no? ujú, Como dices tú, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. exactamente. Y dice también ahí, en ese mismo versículo, eh, o en el versículo 2, que Él invitó a un ángel para que le diera esa conversación a Juan. Ah, ok, Ahí lo ok, dice. ok. Entonces ahí si lo vamos leyendo poco a poco, vemos como todo encaja perfectamente. Me salté literalmente al versículo 4 porque está conectado con la conversación trinitaria. Dice, gracia y paz a vosotros. Dice, del que era, del que es y ha de venir, de los 7 espíritus delante del trono y el primogénito de los muertos. Entonces ahí nos muestra el Padre, que es el que era, el que es y el que ha de venir, los 7 espíritus en el trono, que es el Espíritu Santo, y el primogénito de los muertos, que es Jesucristo. ¿Por qué le llamaría así siete espíritus? O sea, si tú dices que es el Espíritu Santo, Ujú. a mí me quedaba así como que estaba así como si siete espíritus. Eso tiene, lo hablamos un poco en el podcast pasado, y son 7 espíritus que en Isaías nos muestra cuáles son esos 7 espíritus y en Salmos también, y son simplemente características del Ah, Espíritu cierto, Santo. ok. Y el número 7, y lo vamos a ver un poquito más adelante en este podcast, significa perfección. Ujú. Entonces o plenitud. Entonces es como el Espíritu Santo perfecto. Ah, ok, Por eso ok, es que lo ok. dice ahí. Michael, ¿sabes? Algo que me llamó la atención en ese versículo 4, cuando ya empiezan a hablar de las siete iglesias, Ujú, y estas siete iglesias están en Asia. ajá, Y yo me puse a pensar, ¿sabes? Qué interesante que no mencionó el continente, ¿sabes qué? Vamos a el continente americano, o ujú, el continente africano, o el continente europeo, sino que dice estas siete iglesias en Asia. claro. Y he estado viendo la, ha crecido bastantes creyentes en ese continente últimamente. Sí, pues Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, en este caso él estaba liderando y evangelizando toda esa parte de Asia Menor. Entonces lo usó porque eran problemas en ese tiempo para la iglesia, eh, pero eso también son problemas de la iglesia el día de hoy, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 2, eh, pero básicamente abarca toda la iglesia. Ok, Y lo ok, vamos ok, a ver en un ok. segundo, sí. Claro, claro. O sea, no específicamente solo para esa región, sino como todo alrededor del mundo. Claro. Y bueno, ya luego sé que lo vamos a tocar, pero digo que las iglesias están, o sea, uno dice, wow, eso está ocurriendo. Ujú. Eso está ocurriendo. Sí, y es que esto cuando se escribió fue al final ya del primer siglo. Creo que si no estoy mal es 90, alrededor de 90 después de Cristo. Entonces ya Cristo había muerto y resucitado, ya habían empezado la iglesia a andar por más de que 50 años, entonces ya habían empezado a tener ciertos problemas. Entonces ahí Jesús les dice, hey, hey, Leo, como despiértate, tienes estos problemas. Mm, Y bueno, eso ya lo hace, y les habla así, pero primero antes de eso, les habla de eso, de la revelación de Jesús. Entonces, desde el versículo 5 en el capítulo 1 empieza a hablar de quién es Jesús, del Padre hablando de Jesús, o sea, demostrando a Jesús sin velo, otra vez volviendo al título. Entonces, desde el versículo 5 empieza hasta el final del primer capítulo a decir quién es Jesús. Y no vamos a ir versículo por versículo, pero sí voy a mencionar las 20 características que el Padre nos dice sobre Jesús. ok. Entonces, desde el versículo 5 dice primero que Él es el testigo fiel. La palabra testigo en griego es martus, que significa mártir. Entonces, en otras palabras, es el mártir fiel. Em, Básicamente es como el modelo perfecto para los cristianos. Nosotros, creo que en Hechos lo dice,
que Hechos 1:8 dice, y me serán testigos en todas las naciones. Es como Jesús es el modelo perfecto para nosotros. Y nosotros somos testigos de lo que Él hizo, de lo que Él hace, pero también de lo que Él hará. Ok. Después, el número 2 es el primogénito de los muertos. Básicamente significa el primero en resucitar, ¿cierto? Mm, Y el único. y el único, hasta el momento. Eh, Después, número 3 es el soberano, palabra que significa rey de reyes. Él es el rey de reyes. Y creo que le está mostrando a Juan que Jesús es la persona de que Salmo 2 habla cuando dice que Él regirá sobre todas las naciones. Daniel 7 también lo dice, que todos los reinos eran dados al Hijo del Hombre, que vendrá desde el cielo. Isaías lo dice, que su gobierno no tendrá fin. Jeremías, Ezequiel. Hay muchas partes de la Biblia que habla sobre esta persona que es Jesucristo. Entonces creo que le está mostrando primeramente a Juan esa persona de la que leíste todos estos tiempos que estabas vivo es Jesús. Le está revelando primeramente a Juan, obviamente también a nosotros que estamos leyendo, que Jesús es esa persona de la cual ha hablado toda la Biblia. Después en el número 4 es el que nos amó y lavó con su sangre. Creo que nos está mostrando a Jesús como esposo, que nos ama, eh, que nos amó desde el principio y nos amará por toda la eternidad. Después dice que Él es el alfa, la omega, o sea, la A y la Z, básicamente. Sí. En el abecedario griego teníamos alfa, que era la A de hoy en día, y el omega, que es la Z de nosotros. Después dice, creo que lo refuerza, dice el primero y el último. Eh, el origen de todas las cosas, creo que Juan 1:1 nos lo dice, ¿no? Que Él era el verbo en el principio, o sea, en la creación Él era el verbo. Él es el origen. Y el último, o sea, también el destino. Mm, Nos dice el Hijo, Él es el Hijo del Hombre, es el número 9. Y este es el título que Jesús más utilizó en todo su ministerio cuando El Hijo del Hombre. sí, cuando él estuvo aquí en la tierra. Lo usó, de hecho, 78 veces. Wow. Y después la más cercana, creo que, o Cristo, solo lo usa, si no estoy mal, alrededor de 11 veces. Ok. Vemos esa gran diferencia. Y Daniel utilizó este mismo nombre para referirse a él. Y hay que, ya que mencionas eso, hay varias veces que lo menciona. Hay que tener cuidado porque no todas las veces Hijo del Hombre se refería a él, Ujú, sino que eh, cuando está por decir, si tú buscas en la Biblia con la H mayúscula, ahí sí. ujú. Pero si es minúscula, a lo mejor no. Sí, sí, también, exactamente. Y también ir al original, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Daniel, cuando dijo hijo de hombre, de hecho lo escribió no en hebreo, sino en arameo. Solo esa parte, muy curioso. Y cuando vamos a ver qué es lo que significa, en arameo es Barenasha. Y lo que significa, en este caso, eh, es el hombre divino que viene del cielo. Eso es lo que significa Barenasha. Ah, ok. Hombre divino que Sí. viene del cielo. Porque en mi caso, te soy honesto, yo estaba bien confundido con eso. Ujú, Hijo del Hombre. O sea, yo estaba bien confundido. O sea, exacto. por qué se llaman así? El Y Hijo ahora del tú me lo acabas de aclarar. Sí, ese es la persona en carne que viene desde el cielo. O sea, el único es el Hijo del Hombre, Él, que va a venir desde el cielo. Y es una persona tanto en carne, pero también divina. Por eso dice, hombre divino que viene desde el cielo. Entonces, Wow. nos estaba diciendo también acá en Apocalipsis 1 cuando dice el hombre que es Jesús quien habla de Daniel, quien Daniel habló y quien Daniel profetizó. Esa persona que va a venir desde el cielo. Después sigue hablando ya más características. La número 10 es la vestiduras hasta los pies. Eh, Simplemente nos habla que él es el sumo sacerdote. Y es según el orden de Melquisedec, eso lo dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? Mm, Eh, Nuestro intercesor también, porque él en estos momentos está al lado del Padre, a la derecha del Padre,
y 24/7 está intercediendo. Entonces Él es nuestro intercesor también. Habla de que también tiene una cinta de oro. Aquí también está reforzando que Él es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían eso de oro, pero también rey. Los reyes usaban oro, cintas de oro. Te puedo detener un poco ahí. ¿Qué se refiere, digamos, para que nos expliques a mí y a los oyentes cuando Jesús dice que Él es nuestro intercesor? Él es nuestro intercesor. Entonces, nosotros obviamente somos personas carnales. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, arriba en el cielo siempre hay como una, ¿cómo se dice? Una pequeña batalla. Entonces Satanás está ahí diciendo al Padre, mira lo que hizo, esto es malo, míralo, míralo, condénalo, haz esto, juicio, juicio, juicio. Pero Jesús está ahí como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Entonces, gracias a Jesús, el Padre es como que nos ve santos. Es gracias a Jesús, por eso es nuestro intercesor. Él intercede a favor de nosotros. Wow. Algo que me encanta de este tema, te digo, es de que se mueve en otras dimensiones, Ujú, en otro, como dicen en inglés, different realms, ¿no? ujú, Entonces, otras dimensiones, o sea, hay una batalla espiritual, hay, está el bien contra el mal sí, y está esa lucha, ¿no? Está esa exactamente. lucha, increíble. Es hermoso y eso lo vamos a ver un poco más adelante hacia el final de Apocalipsis, que va a haber una gran lucha en el cielo. Está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, de acuerdo a la Biblia. El Padre o el trono de Dios está en el primer cielo y lo vamos a ver en Apocalipsis 4 y 5 que lo describe muy bien. Pero al final de Apocalipsis va a haber una gran batalla entre Satanás y los ángeles. En este caso, David, que es el arcángel, el más poderoso de todos. Y dice que es cuando lo va a echar del segundo cielo y lo va a matar a la tierra. Y ahí es cuando, de cierta forma, se encarna en el anticristo. Y ahí es cuando empieza a pasar todo lo fuerte, por decirlo así. Pareciera, digamos, este tema que, digamos, que Satanás está siempre ahí como tratando de señalarnos, Ujú, de apuntar el dedo, como dices tú, y, o sea, la tiene contra nosotros. claro, claro, porque él sabe que al fin y al cabo él tiene. Dios le da el poder, lo hablamos el podcast pasado, pero él tiene cierto poder nomás, él solo puede poner pensamientos dentro de nosotros, cosas así, pero al fin y al cabo siempre le pide permiso a Dios para algo. Y, y es como, es hasta aquí. Dios no permite muchas cosas, pero también a veces las permite para pruebas, ¿no? Entonces es como, bueno, Dios sabe cómo hacer sus cosas, muchas veces nosotros no entendemos. Mm, Entonces eso era sobre el intercesor. Después habla de que él tiene cabeza y cabellos blancos, Mm. ¿cierto? Y lo hemos cantado en muchas canciones. Nos habla Blancos como la nieve, dice. exactamente, y aquí está hablando de la eternidad, de su pureza, del color blanco, pero también de sabiduría, ¿no? Cuando una persona tiene cabellos blancos o barba blanca, tiene que ver con edad, pero también con sabiduría. Y los que no tienen cabello. Ahí sí, graves. Es broma, es broma. Después habla de sus ojos como llama de fuego. Nos está hablando que él todo lo ve, pero también que su deseo tan ferviente, tan apasionado para con nosotros. Eh, y creo que nos imparte ese deseo. Mm. Eh, y vamos a ver que a lo largo de Apocalipsis que ese amor ferviente y ese deseo para estar con nosotros, Él va a destruir todo lo que impida ese amor entre Él y nosotros. Después nos dice que tiene pies semejantes al bronce, Mm. hablando de, bueno, el bronce significa juicio, y los pies entonces como que Él va a pisar a los enemigos. Esto lo dice en Salmo 110. Dice que Él derrota a todos sus enemigos poniéndolos bajo sus pies. Entonces vemos también cómo la Biblia se conecta uno con otros. Y Él, como te dije, Él removerá a todos los que impidan tanto su amor con nosotros, pero también lo que impida su liderazgo, porque Él va a ser el Rey de Reyes. Y es el Rey de Reyes. Ujú. Mm, Después habla de su voz como estruendo de muchas aguas y es como,
hablando del orden al caos. Él va a poner orden a todo ese caos que hay en la tierra. Mm, También ya hacia el finalizar, la número 16 dice que él sostiene las 7 estrellas en su Ok. mano. Y en este caso, él está hablando de los mensajeros, los líderes de la iglesia. Mm, La palabra como tal es ángeles, pero cuando vamos al original, esta misma palabra es usada para mensajeros. O sea que la palabra ángel en ocasiones en la Biblia significa mensajero. En este caso, estamos viendo que está ya levantando unos líderes y unos mensajeros eh, para, para purificar a su iglesia. Mm, También nos muestra que Él es el príncipe de los pastores, teniéndolas en su mano, como el líder supremo también. Eh, y las últimas tres habla de que su boca salía una espada aguda de 2 filos. Mm, Simplemente habla de que de su boca sale poder, libera poder a través de sus palabras. Wow. Porque la Biblia, al fin y al cabo, es como espada de 2 filos, nos dice. Exacto, que penetra hasta lo más profundo del Y corazón, esa es dicen, la ¿no? palabra de Dios, exactamente, exactamente. Después nos dice que su rostro es como el sol, o sea, muy brillante. Y ese brillo como que nos fortalece y también fascina a su pueblo. Uno se queda como encantado, como, wow. Sí, a mí me impresionó bastante todas estas características de Jesús Ujú. y yo me ponía en la posición de Juan al él ver todo esto y dice la palabra que casi cae como muerto. O sea, Sí, porque es que no lo podía, es algo que uno no puede. ¿Y él estaba en la carne, supongo, o no? él estaba en el En el espíritu, espíritu. sí, él Pero estaba en aún el así, o espíritu. sea, ¿te imaginas tener una revelación así? O sea, es Claro, de locos. no, y claro, y ver todas esas cosas, a uno, como te dije al final, lo fascina, es como, wow. Entonces creo que también es Apocalipsis en el capítulo 1 mostrándonos quién es Jesús, sí, el Padre mostrándonos quién es Jesús para que uno quede primero fascinado, enamorado, verlo a Jesús como esposo, como nuestro rey, como nuestro intercesor, y es como también darnos confianza, tener como esa base sólida para después lo que viene. Mm. Entonces creo que no es coincidencia Como que que dice, esté ya escrito así. has visto todo esto. Claro, Entonces, lo que tú vayas a vivir en la tierra, no le temas a lo que vayas a vivir. Da esa exactamente, impresión. exactamente. Yo creo que por eso está escrito así. Mm, Y, ya, ha- ajá, y habla sobre los siete candeleros también. exacto, los 7 candeleros. Pero ahí mismo dice lo que es. Exacto. Y eso es como una cosa de Apocalipsis. Dice lo que significa y significa lo que dice. Ok. Entonces siempre nos lo va a decir ahí. Y si no nos lo dice, digamos, ahí en ese momento, nos lo dice en otras partes de la Biblia. ¿Y qué significa para que sepan nuestros amados Candeleros son oyentes? las iglesias, las iglesias. Eh, entonces, eso es lo que te decía también con las 7 estrellas que hablamos hace un segundo, también lo dice ahí, que son los ángeles de las Ujú. iglesias, en este caso los mensajeros de las iglesias, los líderes de las iglesias. Ya después de eso termina el capítulo 1 y seguimos con el capítulo 2. Esta es la segunda parte ya, digamos, de Apocalipsis y esta es la revelación de la novia, la revelación de la iglesia. Y este es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, como lo hablábamos hace un segundo, y es acerca de vencer el pecado. Lo que es el primer versículo, ¿no? Ujú. Como dices tú, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Exactamente. Y dice también ahí, en ese mismo versículo, eh, o en el versículo 2, que él invitó a un ángel para que le diera esa conversación a Juan. Ah, ok. Ahí lo Ok, dice. ok. Entonces ahí si lo vamos leyendo poco a poco, vemos como todo encaja perfectamente. Me salté literalmente al versículo 4 porque está conectado con la conversación trinitaria. Dice, gracia y paz a vosotros. Dice, del que era, del que es y ha de venir, de los 7 espíritus delante del trono y el primogénito de los muertos. Entonces ahí nos muestra el Padre, que es el que era, el que es y el que ha de venir, los 7 espíritus en el trono, que es el Espíritu Santo, y el primogénito de los muertos, que es Jesucristo. ¿Por qué le llamaría así siete espíritus al?
o sea, si tú dices que es el Espíritu Santo, Ujú. a mí me quedaba así como que estaba así como si siete espíritus. Eso tiene, lo hablamos un poco en el podcast pasado y son 7 espíritus que en Isaías nos muestra cuáles son esos 7 espíritus y en Salmos también, y son simplemente características del Ah, Espíritu cierto, Santo. ok. Y el número 7, y lo vamos a ver un poquito más adelante en este podcast, significa perfección. Ujú. Entonces o plenitud. Entonces es como el Espíritu Santo perfecto. Ah, ok, Por eso ok, es que lo ok. dice ahí. Michael, ¿sabes? Algo que me llamó la atención en ese versículo 4, cuando ya empiezan a hablar de las 7 iglesias, Ujú. y estas 7 iglesias están en Asia. Ajá. Y yo me puse a pensar, ¿sabes? Qué interesante que no mencionó el continente, ¿sabes qué? Vamos a el continente americano, o el continente africano, o el continente europeo, sino que dice estas 7 iglesias en Asia. Claro. Y he estado viendo la, ha crecido bastantes creyentes en ese continente últimamente. Sí, pues Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, en este caso él estaba liderando y evangelizando toda esa parte de Asia Menor. Entonces lo usó porque eran problemas en ese tiempo para la iglesia, eh, pero eso también son problemas de la iglesia el día de hoy, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 2, eh, pero básicamente abarca toda la iglesia, Ok, y lo ok, vamos ok. a ver en un Ok. segundo, sí. Claro, claro. O sea, no específicamente solo para esa región, sino como todo alrededor del mundo. Claro. Y bueno, ya luego sé que lo vamos a tocar, pero digo que las iglesias están, o sea, uno dice, wow, eso está ocurriendo. Ujú. Eso está ocurriendo. Sí, y es que esto cuando se escribió fue al final ya del primer siglo. Creo que si no estoy mal es 90, alrededor de 90 después de Cristo. Entonces ya Cristo había muerto y resucitado, ya habían empezado la iglesia a andar por más de que 50 años, entonces ya habían empezado a tener ciertos problemas. Entonces ahí Jesús les dice, hey, hey, Leo, como despiértate, tienes estos problemas. Mm, Y bueno, eso ya lo hace, y les habla así, pero primero antes de eso, les habla de eso, de la revelación de Jesús. Entonces, desde el versículo 5 en el capítulo 1 empieza a hablar de quién es Jesús, del Padre hablando de Jesús, o sea, demostrando a Jesús sin velo, otra vez volviendo al título. Entonces, desde el versículo 5 empieza hasta el final del primer capítulo a decir quién es Jesús. Y no vamos a ir versículo por versículo, pero sí voy a mencionar las 20 características que el Padre nos dice sobre Jesús. ok. Entonces, desde el versículo 5 dice primero que Él es el testigo fiel. La palabra testigo en griego es martus, que significa mártir. Entonces, en otras palabras, es el mártir fiel. Eh, Básicamente es como el modelo perfecto para los cristianos. Nosotros, creo que en Hechos lo dice, que Hechos 1:8 dice, y me serán testigos en todas las naciones. Es como Jesús él es el modelo perfecto para nosotros. Y nosotros somos testigos de lo que Él hizo, de lo que Él hace, pero también de lo que Él hará. Ok. Después, el número 2 es el primogénito de los muertos. Básicamente significa el primero en resucitar, ¿cierto? Mm, Y de- el único. y el único hasta el momento. Em, Después, número 3 es el soberano, palabra que significa rey de reyes. Él es el rey de reyes. Y creo que le está mostrando a Juan que Jesús es la persona de que Salmo 2 habla, cuando dice que Él regirá sobre todas las naciones. Daniel 7 también lo dice, que todos los reinos eran dados al Hijo del Hombre, que vendrá desde el cielo. Isaías lo dice, que su gobierno no tendrá fin. Jeremías, Ezequiel, hay muchas partes de la Biblia que habla sobre esta persona que es Jesucristo. Entonces creo que le está mostrando primeramente a Juan, esa persona de la que leíste todos estos tiempos que estabas vivo, es Jesús. Le está revelando primeramente a Juan, obviamente también a nosotros que estamos leyendo, que Jesús es esa persona de la cual ha hablado toda la Biblia. Después, en el número 4
Es el que nos amó y lavó con su sangre. Creo que nos está mostrando a Jesús como esposo, que nos ama, eh, que nos amó desde el principio y nos amará por toda la eternidad. Después dice que Él es el alfa, la omega, o sea, la A y la Z, básicamente. Sí. En el abecedario griego teníamos alfa, que era la A de hoy en día, y el omega, que es la Z de nosotros. Después dice, creo que lo refuerza, dice el primero y el último. Eh, el origen de todas las cosas, creo que Juan 1:1 nos lo dice, ¿no? Que Él era el verbo en el principio, o sea, en la creación Él era el verbo. Él es el origen. Y el último, o sea, también el destino. Mm, Nos dice el Hijo, Él es el Hijo del Hombre, es el número 9. Y este es el título que Jesús más utilizó en todo su ministerio cuando El él Hijo estuvo. del Hombre. Sí, cuando él estuvo aquí en la tierra. Lo usó, de hecho, 78 veces. Wow. Y después la más cercana, creo que, o Cristo, solo lo usa, si no estoy mal, alrededor de 11 veces. Ok. Vemos esa gran diferencia. Y Daniel utilizó este mismo nombre para referirse a él. Y ya que mencionas eso, hay varias veces que lo menciona. Hay que tener cuidado porque no todas las veces Hijo del Hombre se refería a él, Ujú, sino que eh, cuando está por decir, si tú buscas en la Biblia con la H mayúscula, ahí sí, ujú. pero si es minúscula, a lo mejor no. Sí, sí, también, exactamente. Y también ir al original, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Daniel, cuando dijo hijo de hombre, de hecho lo escribió no en hebreo, sino en arameo. Solo esa parte, muy curioso. Y cuando vamos a ver qué es lo que significa, en arameo es Barenasha. Y lo que significa, en este caso, eh, es el hombre divino que viene del cielo. Eso es lo que significa Barenasha. Ah, ok. Hombre divino que Sí. viene del cielo. Porque en mi caso, te soy honesto, yo estaba bien confundido con eso, Ujú, Hijo del Hombre. O sea, yo estaba bien confundido. O sea, exacto. por qué se llaman así? El Y Hijo ahora del tú me lo acabas de aclarar. Sí, ese es la persona en carne que viene desde el cielo. O sea, el único es el Hijo del Hombre, Él, que va a venir desde el cielo. Y es una persona tanto en carne, pero también divina. Por eso dice, hombre divino que viene desde el cielo. Entonces, Wow. nos estaba diciendo también acá en Apocalipsis 1 cuando dice el hombre que es Jesús quien habla de Daniel, quien Daniel habló y quien Daniel profetizó. Esa persona que va a venir desde el cielo. Después sigue hablando ya más características. La número 10 es la vestiduras hasta los pies. Eh, Simplemente nos habla que Él es el sumo sacerdote. Y es según el orden de Melquisedec, eso lo dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? Mm. Eh, Nuestro intercesor también, porque Él en estos momentos está al lado del Padre, a la derecha del Padre, y 24/7 está intercediendo. Entonces Él es nuestro intercesor también. Habla de que también tiene una cinta de oro. Aquí también está reforzando que Él es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían eso de oro, pero también rey. Los reyes usaban oro, cintas de oro. Te puedo detener un poco ahí. ¿Qué se refiere, digamos, para que nos expliques a mí y a los oyentes cuando Jesús dice que Él es nuestro intercesor? Él es nuestro intercesor. Entonces, nosotros obviamente somos personas carnales. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, arriba en el cielo siempre hay como una, ¿cómo se dice? Una pequeña batalla. Entonces Satanás está ahí diciendo al Padre, mira lo que hizo, esto es malo, míralo, míralo, condénalo, haz esto, juicio, juicio, juicio. Pero Jesús está ahí como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Entonces, gracias a Jesús, el Padre es como que nos ve santos. Es gracias a Jesús, por eso es nuestro intercesor. Él intercede a favor de nosotros. Wow. Algo que me encanta de este tema, te digo, es de que se mueve en otras dimensiones. Ujú, En como dicen en inglés, different realms, ¿no? ujú, Entonces, otras dimensiones, o sea, hay una batalla espiritual, hay, está el bien contra el mal sí, y está esa lucha, ¿no? exacto. Está esa lucha, increíble.
Es hermoso y eso lo vamos a ver un poco más adelante hacia el final de Apocalipsis, que va a haber una gran lucha en el cielo. Está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, de acuerdo a la Biblia. El Padre o el trono de Dios está en el primer cielo y lo vamos a ver en Apocalipsis 4 y 5 que lo describe muy bien. Pero al final de Apocalipsis va a haber una gran batalla entre Satanás y los ángeles. En este caso, David, que es el arcángel, el más poderoso de todos. Y dice que es cuando lo va a echar del segundo cielo y lo va a matar a la tierra. Y ahí es cuando, de cierta forma, se encarna en el anticristo. Y ahí es cuando empieza a pasar todo lo fuerte, por decirlo así. Pareciera, digamos, este tema que, digamos, que Satanás está siempre ahí como tratando de señalarnos, Ujú. de apuntar el dedo, como dices tú, y, o sea, la tiene contra nosotros. Claro, claro, porque él sabe que al fin y al cabo él tiene, Dios le da el poder, lo hablamos el podcast pasado, pero él tiene cierto poder nomás, él solo puede poner pensamientos dentro de nosotros, cosas así, pero al fin y al cabo siempre le pide permiso a Dios para algo. Y, y es como, es hasta aquí. Dios no permite muchas cosas, pero también a veces las permite para pruebas, ¿no? Entonces es como, bueno, Dios sabe cómo hacer sus cosas, muchas veces nosotros no entendemos. Mm, Entonces eso era sobre el intercesor. Después habla de que él tiene cabeza y cabellos blancos, Mm. ¿cierto? Y lo hemos cantado en muchas canciones. Nos habla Blancos como la nieve, dice. exactamente, y aquí está hablando de la eternidad, de su pureza, el color blanco, pero también de sabiduría, ¿no? Cuando una persona tiene cabellos blancos o barba blanca, tiene que ver con edad, pero también con sabiduría. Y los que no tienen cabello. Ahí sí, graves. Es broma, es broma. Después habla de sus ojos como llama de fuego. Nos está hablando que él todo lo ve, pero también que su deseo tan ferviente, tan apasionado para con nosotros. eh, y creo que nos imparte ese deseo. Mm. eh, y vamos a ver que a lo largo de Apocalipsis que ese amor ferviente y ese deseo para estar con nosotros, Él va a destruir todo lo que impida ese amor entre Él y nosotros. Después nos dice que tiene pies semejantes al bronce, Mm. hablando de, bueno, el bronce significa juicio, y los pies entonces como que él va a pisar a los enemigos. Esto lo dice en Salmo 110. Dice que él derrota a todos sus enemigos poniéndolos bajo sus pies. Entonces vemos también cómo la Biblia se conecta uno con otros. Y él, como te dije, él removerá a todos los que impidan tanto su amor con nosotros, pero también lo que impida su liderazgo, porque él va a ser el rey de reyes. Y es el rey de reyes. Ujú. Mm, Después habla de su voz como estruendo de muchas aguas y es como hablando del orden al caos. Él va a poner orden a todo ese caos que hay en la tierra. Mm, También ya hacia el finalizar, la número 16 dice que él sostiene las 7 estrellas en su Ok. mano. Y en este caso, él está hablando de los mensajeros, los líderes de la iglesia. Mm, la palabra como tal es ángeles, pero cuando vamos al original, esta misma palabra es usada para mensajeros. O sea que la palabra ángel en ocasiones en la Biblia significa mensajero. En este caso, estamos viendo que está ya levantando unos líderes y unos mensajeros eh, para, para purificar a su iglesia. Mm, También nos muestra que Él es el príncipe de los pastores, teniéndolas en su mano, como el líder supremo también. Eh, y las últimas tres habla de que su boca salía una espada aguda de 2 filos. Mm, Simplemente habla de que de su boca sale poder, libera poder a través de sus palabras. Wow. Porque la Biblia, al fin y al cabo, es como espada de 2 filos, Exacto, que penetra hasta lo más profundo del corazón, y es dicen, la ¿no? palabra de Dios, exactamente, exactamente. Después nos dice que su rostro es como el sol, o sea, muy brillante. Y ese brillo como que nos fortalece.
y también fascina a su pueblo. Uno se queda como encantado, como wow. Sí, a mí me impresionó bastante todas estas características de Jesús Ujú, y yo me ponía en la posición de Juan al él ver todo esto y dice la palabra que casi cae como muerto. O sea, sí. porque es que no lo podía, es algo que uno no puede. ¿Y él estaba en la carne, supongo, o no? Él estaba en el En el espíritu. espíritu. Sí, él estaba Pero en el aún así, o espíritu. sea, ¿te imaginas tener una revelación así? O sea, es Claro. de locos. No, y claro, y ver todas esas cosas, a uno, como te dije al final, lo fascina. Es como, wow. Entonces creo que también es Apocalipsis en el capítulo 1 mostrándonos quién es Jesús. Sí, el Padre mostrándonos quién es Jesús para que uno quede primero fascinado, enamorado. Verlo a Jesús como esposo, como nuestro rey, como nuestro intercesor. Y es como también darnos confianza, tener como esa base sólida para después lo que viene. Mm. Entonces creo que no es coincidencia Como que que dice, esté ya escrito así. has visto todo esto. Claro, Entonces, lo que tú vayas a vivir en la tierra, no le temas a lo que vayas a vivir. Da esa exactamente, impresión. exactamente. Yo creo que por eso está escrito así. Mm, Y, ya es, ajá. y habla sobre los siete candeleros también. Exacto, los 7 candeleros. Pero ahí mismo dice lo que es. Exacto. Y eso es como una cosa de Apocalipsis. Dice lo que significa y significa lo que dice. Ok. Entonces siempre nos lo va a decir ahí. Y si no nos lo dice, digamos, ahí en ese momento, nos lo dice en otras partes de la Biblia. ¿Y qué significa para que sepan nuestros amados Candeleros son oyentes? las iglesias. Las iglesias. Eh, Entonces, eso es lo que te decía también con las 7 estrellas que hablamos hace un segundo, también lo dice ahí, que son los ángeles de las Ujú. iglesias, en este caso los mensajeros de las iglesias, los líderes de las iglesias. Ya después de eso termina el capítulo 1 y seguimos con el capítulo 2. Esta es la segunda parte ya, digamos, de Apocalipsis y esta es la revelación de la novia, la revelación de la iglesia. Y este es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, como lo hablábamos hace un segundo, y es acerca de vencer el pecado, porque cada una de ellas tenía un problema, pero también Jesús los confronta y les dice que habrá una recompensa. Ok. Y es como una motivación. Antes que nada, Michael, no quería que se nos saltara esto, pero en Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y Perseverancia. en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ujú, O sea, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino. ujú, Y algo que, digamos, he estado aprendiendo, me he estado metiendo mucho en esto. Y vamos a sacar ciertos episodios y eso hablando sobre esto, que Dios hace énfasis, tanto énfasis en este tema del reino. ujú, el reino. Una de las cosas que él más ama, el Sí, reino. el reino, porque no religión. Entonces, eh, siempre tenía este concepto de que bueno, Dios vino a establecer el cristianismo acá, y no es así. Él vino a establecer, a establecer el reino de acá. Su reino, porque acordémonos que él es el rey de reyes y su trono dice que estará sentado en Jerusalén en el trono de David y él regirá sobre todas las naciones, es un reino. Y en una de esas nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. Ajá, nosotros somos reyes y Por eso es sacerdotes rey de reyes. y reinar con él, exactamente. Sí. Ahora, Exacto. ¿ese reinado es acá en la tierra o es allá? Es acá en la tierra. Su reino, digamos que en estos momentos está espiritualmente. Los cristianos tenemos acceso al reino espiritualmente hablando. Pero cuando Él regresa, su reino estará establecido físicamente. Ok, y eso lo hablaremos en este tema de las iglesias, Ujú, porque ya en una de ellas lo toca el tema sobre que te daré las naciones, pero yo te dejaré para que... exactamente. eh, solo quería hacer esa pausa, ese pequeño Perfecto. Y, pausa. y solo para agregar el versículo 10, después de eso dice, estaba yo en el Espíritu.
Cuando ahí puedes decir, y varias veces lo dice, estaba yo en el espíritu. O sea, que él estaba acá, pero se fue en el espíritu al cielo y ahí le mostraron todo lo que acontecerá. Mm. Y él dice, en el día del Señor. Cada vez que la Biblia habla en el día del Señor, el día de Jehová, está hablando del regreso de Cristo. Entonces, todo lo que nos acabas de describir en cuanto a Jesús es también la novia. No, la novia es el capítulo 2 y 3 que Ah, es ok. la iglesia. Ah, ok, Entonces, ok. espiritualmente hablando, nosotros somos la novia de Ah, ok, Jesús ok. o la esposa de Jesús. Así es como Él nos ve, con tanto amor y creo que si no se mal es en Corintios que lo dice y es como le dice a los maridos, maridos, amen a su esposa tal como Cristo amó a su iglesia. Y muchas veces lo vemos en Cantar de los Cantares O también. sea, el amor que Jesús nos tiene a nosotros Es una cosa. es incomprensible. Sí, literalmente. Entonces ya el capítulo 2 y 3 es la revelación de la novia. Eh, y hay un versículo que dice, y su novia se ha preparado. Ok. Entonces, cuando Jesús vuelva, la iglesia va a estar preparada para venir a casarse literalmente con él, porque van a ser las bodas del Cordero. Ok. Entonces, como te decía, capítulo 2 es la revelación de la novia y habla de estas 7 iglesias que, eh, que para vencer ese pecado, para que venzan ese pecado. Entonces la primera de la que habla es la iglesia de Éfeso. eh, y esto es un llamado a volver a la intimidad, porque lo que le dice es como, has perdido tu primer amor. Entonces, primero los afirma. Muchas veces Jesús comienza afirmando a esa iglesia. En este caso los afirma y les dice, gracias porque han sido diligentes y han defendido la verdad. Pero después los corrige y dice, pero has perdido tu primer amor. En medio de esas diligencias, en medio de estar haciendo tantas cosas ministeriales, se les fue el primer amor. Eh, Esto creo que pasa hoy día. Y bastante. Incrementaron esas tareas, esas labores, ese trabajo, pero disminuyó su amor por Jesús, su intimidad con Jesús. Mm. Y en el versículo 5 dice, arrepiéntete. O sea que eso nos hace, eso nos muestra que eso es pecado. O sea, perder nuestro primer amor es pecado. Ahí nos lo muestra. Y tiene sus Y entonces tú consecuencias. dices que al- la mayoría de veces perdemos nuestro primer amor a Jesús por querer hacer tanto. Claro, uno en su humanidad cree que no, voy a hacer tanto por Jesús, voy a ir a las naciones por Jesús, voy a crear este Servir en la ministerio, iglesia, sí, hacer tantas cosas. estoy en el ministerio de los niños, que el ministerio de música, que el ministerio de prédica, que el ministerio de evangelismo. Claro. Y no tiene tiempo para pasar tiempo con Jesús. Mm. Y eso es muy fuerte, Sí. porque Jesús nos dijo que hay dos mandamientos que son los más importantes. El primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo, todo. Y el segundo es amarás a la gente como a ti mismo. Esos son los dos más importantes. Pero nosotros creemos que amar a Dios es amar a las personas, haciendo tanto por las personas. Pero son dos versículos separados. Dice, lo más importante es amar a Dios. Y ya después haz cosas por mí, haz cosas por la gente. Tenemos que entender que lo que más Dios desea es tener una relación. Lo que más Él desea es tener una relación. Entonces, por eso ahí la primera iglesia de Éfeso es como, hey, has perdido tu corazón, tu primer amor, y eso es pecado. Arrepiéntete. Está diciendo, arrepiéntete. Dice, esto tendrá consecuencias. Al final de esta iglesia dice, perderá tu candelero y tu luz si no lo haces. Hablamos de candelero de esa iglesia. Perderás ese ministerio, esa iglesia, perderás tu luz. Mm. Eh, pero por el contrario, le da una recompensa, ¿cierto? Es como listo, si lo haces, vas a tener una recompensa, como una motivación que Jesús en su misericordia nos da. Es como, hazlo y mira esta recompensa que te daré. En este caso es comer del árbol de la vida. El árbol de la vida nos muestra al final de Apocalipsis que es un árbol que alimenta a todas las naciones, dice. Viene del mar de cristal que está en el trono de Dios
y alimentará a todas las naciones y las sanará, dice el árbol de la vida. Eso podemos hablar un poco ya hacia el final de Apocalipsis. Interesante que, digamos, en Génesis, Dios le pone a Adán y a Eva en el Ujú, huerto, ujú. ¿verdad? Y termina, mira, en Apocalipsis con un árbol de vida. De hecho, el árbol de la vida también estaba en Génesis. Ok, Habían dos árboles, si leemos Génesis, hay dos árboles que menciona específicamente, y uno es el árbol de la vida, que ya estaba en Génesis, y el otro el árbol del conocimiento del del bien bien y y el del mal. mal, que es del que comieron Adán y Eva. Entonces ya estaba desde Génesis ese árbol. Y yo creo que si simplemente, no Tú- sé, es como un pensamiento, Sí, ¿no? Si Adán y Eva hubiera comido solo del árbol de la vida, probablemente hubieran sido eternos. Eso les daba vida. Y por algo también está al final, en la eternidad. Si comen, dice que cada mes dará su fruto y comeremos cada mes. Es una posibilidad que ese árbol nos dé esa vida eterna. Gracias a ese árbol viviremos por siempre y para siempre. Es una posibilidad y lo he pensado así. Entonces, bueno, esa era como la tiene primera sentido, tiene iglesia. sentido. Ujú. Y la segunda de la que habla es la iglesia de Esmirna. En Ok, pero quería, antes que nos fuéramos a la segunda, que hablas, dice, sobre los nicolaitas. habla de los Nicolaitas en En la este. primera, en la iglesia de Efeso, Ujú. que él tenía, dice, y, sabes, yo sé que no aguantas a los nicolaitas, Déjame busco el versículo. que aborrecía, y habla sobre los que aborrecía las obras de los nicolaitas. Y estos nicolaitas, Ujú, según yo me puse a investigar, y dice, los nicolaitas enseñaron que para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, ujú, uno debe conocer la gama de la sensualidad de la propia experiencia y por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ujú. ya que estas prácticas solo concernían al, al cuerpo y no tocaba al espíritu. Exactamente. También lo dice en la número 3 que es la iglesia de Pérgamo, que habla de los Nicolaitas también. Los Nicolaitas, lo hablamos en el podcast pasado, pero tiene varios significados. Uno de ellos es ese exceso de autoridad de los líderes, eh, y de la honra hacia los líderes, pero también eso, la inmoralidad. Entonces, Okay. en el siglo primero había un señor que bueno, era uno de los generales, digamos, de la fe, que se llamaba, le decían San Nicolás, y él distorsionaba la doctrina y hacía que como que las enseñanzas de la gracia las distorsionaba. Entonces, por eso era como más simple tener esa inmoralidad sexual. Entonces, sí, tiene que ver también Hay que tener con la mucho cuidado. inmoralidad, sí, claro. Y eso lo especifica en la iglesia número 3 en la iglesia de Pérgamo. Ok. Eh, en la iglesia número 2 como te decía, en Esmirno, este es un llamado a vencer el temor, y ser como fiel en medio de la persecución. Entonces comienza diciendo, hey, conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, lo dices así. Y, y es como un mensaje a los que se sienten débiles, pero son fuertes en realidad. Eh, todos los que han perdido todo por amor a Cristo. Mm. Entonces, en la vida y en el mundo, dice, no, has perdido casa, carro, un montón de cosas y no tienes nada, pero tienes a Cristo. Es lo más O sea, ha importante. perdido todo por seguir al Señor. Lo ha perdido todo por seguir al Señor. Exacto. Entonces, por eso dice, y eres pobre, y dice que eres pobre, pero eres en verdad rico. Por Claro. eso significa eso. Eh, y después les dice, hey, no temas. Y ese es como lo más importante de esta iglesia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Entonces, sabemos que vienen tiempos difíciles, si es la verdad. Y Jesús nos está diciendo, no temas, no temas. Y la recompensa es la corona de la vida y que no sufrirá
daño en la segunda muerte. Esto es importante porque hay dos muertes. La primera muerte, que es como la carnal, que todos nos morimos, digámoslo así. Pero hay una segunda muerte, que es el juicio final, al final ya de los tiempos, después de los 1000 años, cuando es el juicio final. Si tienes una segunda muerte, eso significa que ya te irás al lago del fuego con Satanás. Esa es la segunda muerte. Entonces, por eso aquí Jesús nos dice, no sufrirás daño en la segunda muerte. O sea, no vas a vivir la segunda muerte, sino vas a vivir conmigo para siempre. Esa es la Y recompensa. algo que esta iglesia tenía, eh, que como que Jesús le llamó la atención, era porque dice, hablaba sobre la blasfemia de los que dicen ser judíos. Ujú, Y no lo totalmente. son, sino sinagogas de Satanás. Exactamente. Eh, hay personas que, exacto, ¿Me los podrías eso. explicar un poquito de eso? Eso está hablando ya en este caso específicamente a las personas judías, Sí. israelitas, claro. Esto no tiene, digamos, nada así de simbolismo ni nada, Ok. sino simplemente le está hablando a lo que estaba pasando en ese momento. Personas que decían judías, ser judías y hacían como los rituales, pero verdaderamente no lo eran. Ok. Y en las sinagogas hacían cosas que no eran parte de la ley, sino otras cosas. Por eso decía sinagogas de Satanás. Eh, entonces, por eso significaba, si no viene de la ley, si no viene de la ley, es de Satanás. O es blanco o es negro, lo hablamos ya. Por eso también les dice, no temas, porque por lo que vas a sufrir. Porque la maldad es acá y hay personas que están con esas falsas doctrinas, enseñando cosas malas, hablando de falsos profetas. Es como, hey, no temas. Aunque hay sinagogas de Satanás, aunque hay personas hablando de lo que no es, de lo que incluso no es verdad, no temas, no temas, no temas. Eh, La iglesia de Pérgamo. la tercera es la iglesia de Pérgamo. Aquí es el llamado a vencer esas falsas doctrinas. Y aquí ya específicamente se va en contra de la doctrina de los nicolaitas, pero también la de Balaam. Entonces, empieza diciendo, conozco tus obras. Sí, sí, muchas veces, como te dije, los afirma. Conozco tus obras y dónde moras. Importante esta parte donde dice dónde moras. Porque Pérgamo era una ciudad conocida porque había mucho paganismo, o sea, idolatría a otros dioses y muchas cosas malas, inmoralidad por donde quiera. Ya había mucha prostitución y cosas así. Entonces, por él dice, conozco dónde moras, o sea, conozco esa ciudad tan fuerte que es, y dice, Vaya lugar donde estaba. y ahí también habla del trono de Satanás. Mm. Eh, entonces dice, pero retienes las falsas doctrinas. Entonces, esa palabra retiene es muy importante, ¿sabes? Porque una cosa es la maldad que siempre va a haber en la tierra y que gente empiece a hablar cosas que no son malas, pero otra cosa es nosotros como hijos retener esas falsas doctrinas. Y aquí creo que nos está hablando específicamente en este versículo es de nosotros como hijos retener esas falsas doctrinas. Eh, O sea, él estaba reteniendo esas falsas doctrinas, la como que iglesia, él ya estaba como que aceptando, la iglesia, sabes que la iglesia prácticamente de Satanás. la iglesia de Pérgamo. Sí, o sea, es una iglesia, les estaba diciendo, ahí, corrijan esto porque están reteniendo lo que les están enseñando que no es correcto. Y habla específicamente de Balaam. Se estaba distorsionando entonces todo. Ujú, sí. Balaam, que son enseñanzas que inducen otra vez a la inmoralidad y a la idolatría, y los nicolaitas, que ya lo hablamos, exceso de autoridad e inmoral, que distorsionan la gracia de Dios. Es como decir, no, pero yo voy a hacerlo solo una vez y pido perdón, pero después lo vuelvo a hacer y vuelvo a pedir perdón, y vuelvo a hacer y vuelvo y sigo haciendo tantas cosas, pero simplemente pido perdón y ya, es como uno de los ejemplos que podemos decir, es como, "Ey, eso ya es mucha gracia, es como cuidado con esas falsas doctrinas. Mm. Pero después, eh, obviamente hay una recompensa y les dice, les daré del maná escondido. Maná escondido es básicamente el alimento de lo que hay en la palabra de Dios.
los misterios de la palabra de Dios. También le dará una piedra blanca y un nuevo nombre. Eh, Después es la iglesia de Tiatira. Correcto. La iglesia de Tiatira acá también habla de, de otro espíritu, que es el de Jezabel. Entonces es un llamado a vencer ese espíritu de Jezabel, pero también a ser radical. Pero mira aquí, en este le habla sobre, como dices tú, siempre lo afirma. Ujú, Siempre te siempre. digo lo bueno, pero también después te tiro lo malo. Exacto, ahí en el versículo 19 lo dice, y es como, Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y exacto, que tus obras postreras, dice, son más que las primeras. exacto, Pero habla tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. que esa mujer Jezabel, Ujú, que se entonces, dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a ujú, comer cosas sacrificadas a los ídolos. exactamente. Entonces ahí nos habla de Jezabel, que simplemente es también inmoralidad. Jezabel, eh, siempre que hablemos y que escuchen el nombre de esa mujer, Jezabel, es siempre inmoralidad. O ya sea coqueteo, ya sea sexo, ya sean pensamientos, todo lo que tiene que ver con inmoralidad. Mm, Increíble que esto se metió en la iglesia. sí, pero mira que no es tan increíble porque pasa el día de hoy. Y hay una estadística y es, si no estoy mal, alrededor de 50% de cada iglesia tiene moralidad. O sea, la Imagínate. mitad de la iglesia tiene moralidad. Entonces es algo que pasa el día de hoy. Claro, claro. Obviamente con esto pues nadie es perfecto ni nada de eso. Ujú, A mí lo que me gusta de todo esto y lo que me ha llamado la atención de estas iglesias es de que Dios como que nos está dando tiempo. ujú, O sea, estás haciendo esto bien, pero tienes esto mal, corrígelo corrígelo, que te doy tiempo para que te arrepientas y... y tendrás esta recompensa. O sea, ese es Exacto. el amor de Dios O incluso. Es sea, como, tenemos tantas cosas malas que la estamos viendo. porque nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo no he caído. Claro, ¿Me entiendes? claro. Entonces, tampoco aquí no estamos tampoco para señalar ni juzgar, ¿No? Todos pero hemos pecado. Claro. está también, ¿sabes qué? Hey, voy a corregir esto. Exacto. Ese es el amor de Jesús. Y eso es lo que a uno lo transforma. Es como, tienes todos estos malos, pero aún así, aquí estoy contigo. No te dejo. No dejo a la iglesia porque esté en pecado. Aunque Él es 3 veces santo. Él es el santo de los santos. Y es como, aún así, que tengas todo esto, yo estoy aquí contigo. Y Mm. sostengo a la iglesia. Y dice, corrégelo. Y aún así te doy algo más, una recompensa. Es como, Me eso recuerda, solo me lo hace recuerda ese Dios. pasaje de que uno de los discípulos le preguntó, no me recuerdo cuál era, que le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? Ujú, Y 70 veces 7. hasta 70 veces 7. Y entonces uno multiplica eso y pues es 7, 7, 7, y todo Sí, ese rollo. sí, es el amor. Por eso yo creo que la religión de cristianismo todo es basado en el amor. Todo, 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 todo. Entonces, bueno, ahí en Tiatira los corrige por falta de valentía, de esfuerzo para confrontar a esa inmoralidad. Entonces, también nos está diciendo, para confrontar esa inmoralidad, que muchos los tenemos, especialmente los hombres, nosotros somos muy visuales y pecamos. Yo he pecado en ese sentido también. Entonces dice, hey, falta de valentía, sean valientes y confronten esa inmoralidad. Y nos dice qué es lo que trae este espíritu de Jezabel. Y inmoralidad dice, este espíritu trae muerte espiritual, trae temor, trae desánimo. Y dice que una consecuencia de esto es la enfermedad. Él dice, la arrojo en cama de enfermedad. Eso es lo que dice. Está hablando de que la consecuencia de ser inmoral es enfermedad, o sea, enfermedad física. Mm. Eh, y también dice que a sus hijos heriré de muerte, ahí en esos versículos. O sea, la falta de integridad en este sentido va a afectar no solo a uno físicamente, pero también a las generaciones, a sus generaciones, a tus hijos o incluso tus nietos. Dice, heriré a los hijos de muerte. A tus hijos, a tus nietos,
puede que haya enfermedad también. Es una O sea, consecuencia de como la que la inmoralidad. maldición pasa de generación en generación. En este caso, en la moralidad, sí, nos lo dice la Biblia. Eh, También dice que el pecado oculto será expuesto, pero que la recompensa será autoridad sobre las naciones. En este caso, siendo, como tú lo decías, reyes en la eternidad, reinando junto con él. Sí. Ahora, ¿tú crees que esto también el día mañana, no sé si será nuestra generación la que lo verá, pero eh, que Dios va a reinar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, o sea, y que va a poner personas, por decir, en el gobierno. Ujú. Sí, yo creo que sí, es un gobierno que no, digamos, cuando Jesús vuelve y se siente en el trono de David, no va a ser como todo automático, es como ¡puf! Todo el mundo ya es pues cristiano, ya cree profundamente en Jesús, ya todo. No, no, él va a poner sus gobernantes, eso tiene parte como las recompensas, y él va a poner gobernantes en cada punto, digamos, de la tierra, en cada país, y nosotros vamos a gobernar, a hablar de Jesús y cómo evangelizar todo, 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 y para que todo esté listo para el regreso, para la venida del Padre después de los 1000 años. Ya, como te dije, habláramos de eso cuando sea el capítulo, eso es hacia el final, pero, pero sí, nosotros reinaremos junto con Jesús. Eso es una, una cosa que nos dice la Biblia y si lo dice la Biblia, pasará, sí o sí. Eh, Entonces, esa era la cuarta. Ya después nos quedan que tres, que es la de Sardis, la siguiente, y habla de las obras muertas. Y aquí es curioso que no le dice, cuando comienza no le dice nada bonito. De una vez, en este caso ya es duro. Y es como, conozco tus obras y estás muerto. Hmm. Aquí ya le dice eso. Que tienes nombre de vivo, pero Mm, estás muerto. Increíble, ¿no? exactamente. Qué fuerte eso. Y en este caso es como, obra muerta es todo lo que hacemos para Dios, pero desconectados de Dios. Y esto pasa hoy en día mucho. Y es un servicio que no viene de una relación de amor con Dios. Otra vez, falta de intimidad. Voy a hacer esto, pero pregúntate, ¿Dios me mandó a hacer esto? ¿O lo estoy haciendo simplemente por cuestión de Para que me emociones? vean Exacto. o pues un sinfín de cosas, ¿no? Pero Entonces, eso estás muertos, obras muertas. Eh, Pero después le dice, hey, sé vigilante, la palabra vigilante. eh, y simplemente nos está llamando a vivir una vida de intimidad y obediencia. Vigilante tiene que ver con velar, vigilante y velar. Y ahí lo dice después, en el próximo versículo, dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Lo dice ahí. Entonces, los que no tienen intimidad con Dios y no estudian, no sabrán cuándo vendrá el Señor. Es la verdad. Jesús nos llama a entender las temporadas. No a saber el día ni la hora, nadie lo sabe, ni Jesús mismo. Pero sí a entender las temporadas, a entender lo que dice las profecías de los últimos tiempos y mm. a velar, que es velar no es más que orar. Velar y orar es lo mismo. Y, Entonces, ajá, y en cuanto a la recompensa, está fuerte también, porque a pesar de que es una recompensa, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no le borraré su nombre del libro de la vida. O sea, tenía pensado borrarle el nombre. claro, muchos creemos que simplemente haciendo una oración de fe, diciendo, Jesús, creo en ti y te entrego mi vida, ya somos salvos por siempre. Eso es algo que desafortunadamente no lo dicen en muchas iglesias, pero la realidad es que sí, es un regalo, es por gracia, no es por obras, que eso sí lo dicen en las iglesias, pero desafortunadamente no le dicen lo que es después, y es que puedes perder ese regalo, Y interesante que tú puedes perder ese mencionas eso, regalo. porque cuántas personas, artistas seculares,
Dice, le doy la gloria a Jesús, Ujú. eh, pero, pero, pero estás haciendo esto. O la gloria a Dios no, y entonces la gente se confunde y dice, pero es que él es cristiano porque mencionó a Jesús. No, realmente. Exactamente. No, realmente, no todos los que dicen yo creo en Jesús son verdaderamente cristianos. Y tiene que ver, otra vez lo vuelvo a decir, con una relación con Dios, con Jesús. Jesús mismo dijo, yo los vomitaré, y eso lo dice ahorita en unos versículos, pero dice, Señor, Señor, hicimos todo esto para ti, sacamos demonios y tal y demás. Pero él dice, apártate de mí, porque no los conozco. Y se trata de eso, de conocer a Jesús. Eso Y no es. sé si les dijo algo de que si son hijos de Satanás, algo así. ¿No? No, no, eso es Ah, en ok. otro contexto. Ah, ok, ok. Sí, pero, pero es eso, es los que están en oscuridad, los que están en oscuridad no sabrán cuándo vendrá el Señor. Entonces verán al Señor como un ladrón en la noche. Eso lo dice también en Pedro y en Tesalonicenses. Pero nosotros, como somos íntimos, podremos saber cuándo viene el Señor. Y no temeremos, no sabremos que cuando viene un ladrón, ¿qué hace uno? Tiene miedo, Mm, ¿cierto? Pero nosotros no temeremos porque sabemos que Él no vendrá como ladrón, sino Él vendrá como un esposo para casarse con nosotros. mm. Por eso es que tenemos Mateo 25, tenemos que tener esas lámparas llenas de aceite. Aceite significa intimidad. La lámpara alumbra. Sí. Por eso es lo contrario a oscuridad. Eh, La iglesia de Filadelfia. la iglesia de Filadelfia, la sexta, es una iglesia muy bonita, no tiene tantas cosas malas, ¿cierto? En este caso los afirma al principio por perseverar eh, y guardar su palabra y no negarlo en momentos difíciles, dice. Ok. eh, y promete vindicarlos ante aquellos que han perseguido, que los han perseguido. Que hay gente que lo persigue lo persigue a uno por hablar de Jesús. Y eso va a pasar toda la vida. Y en el versículo 10 Jesús nos advierte que vendrá una hora de gran prueba, hablando de la gran tribulación. Nos advierte que vendrá una hora de gran prueba, pero que ellos, o sea, en este caso la iglesia, seremos guardados. Y esto es creo que para mí una de las cosas más importantes de este podcast. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que interpretan este versículo incorrectamente. Y acá es cuando viene mucha división entre si vamos a ser arrebatados antes de la tribulación o en el medio o después de la Mm, tribulación. Entonces, en este caso, dice, ellos serán guardados en esta hora de gran prueba. Mucha gente piensa que seremos removidos, seremos arrebatados antes de esta hora de gran prueba, de la tribulación. Pero esto no quiere decir eso. Si vamos al original, la palabra es tereo en griego, que significa proteger o conservar o custodiar. No significa remover, como muchos piensan. Por eso es que digo, nosotros pasaremos la tribulación. En este versículo, Jesús no nos está diciendo que nos va a remover de la hora de prueba, remover de la tribulación. Nos está diciendo, yo los protegeré, custodiaré en la hora de prueba. wow. Y en Efesios 6, Jesús no le pidió al Padre que seamos removidos. Él le pidió al Padre que nos guarde en la hora de prueba, manteniéndonos eso, en fortaleza, fuertes. Ya después, en el versículo 11 Jesús nos advierte y nos dice que estemos alerta y no permitamos que la intensidad de la hora de la prueba enfríe nuestro amor. Entonces, cuando vemos esta hora de prueba, incluso ya poniéndolo en tiempos de nosotros, guerras y todas estas cosas que a veces nos abrumamos,
eso Jesús nos advierte que nos puede enfriar por enfocarnos en esas cosas, en esos tiempos difíciles. Dice, hey, estén alerta, porque eso los puede eh, enfriar. Y de último sería la iglesia La Odisea. La última es la Odisea, sí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Exactamente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Y me llama la atención aquí porque dice, ojalá fueses frío o caliente, y es el único de todas las iglesias que lo hace con un signo de exclamación. Sí, Como que te está como que llamando la atención. exactamente. Es algo fuerte que está diciendo de Jesús. Y otra vez, es una de las iglesias que no les dice, que no los afirma al principio, como casi todas las Como otras. que de aquí ya te vengo con esto. Exacto. Entonces es la tibieza espiritual, la tibieza, los tibios. Entonces es un llamado a vencer la tibieza espiritual. Y esa es una de las estrategias de Satanás para alejarnos de Dios en los últimos tiempos. Es esa tibieza espiritual. Mateo 24 lo dice, que también es un capítulo sobre los últimos Pero tiempos. me encanta aquí en cuanto al tema de la recompensa. Ujú. Porque vas a tener una cena con Jesús. Sí, sentarse con Jesús. Hermoso, hermoso. Em, yo creo que hablando de la exclamación y por qué es tan importante, él dice en el versículo después que él los vomitará. O sea, eso nos está diciendo que la tibieza espiritual enferma a Jesús. O sea, que no son compatibles. Y por eso es que es importante tener esa intimidad y no ser tibio. O sea, no tener un pie allá, no tener un pie acá. No podemos hacerlo porque eso enferma a Jesús y al fin y al cabo nos va a vomitar. O sea, nos Claro. va a rechazar. Eh, Sí, como quien dice, sabes que no lo puedo digerir, no lo puedo, sabes, no aguanto ya, no aguanto ya. sí, y también habla dice, hey, tú dices que soy rico y no tengo necesidad en esa Mucho iglesia. orgullo. Exacto, orgullo, pero también es como esa falsa apariencia de que estamos bien. No, tengo mucho dinero, tengo estas casas, tengo esto. Es como, no, eso no es la forma de medir. Y Jesús es hermoso porque le dice, más bien compra oro, Mm, más bien vístete de blanco. Y es refiriéndose al carácter de Dios, que vale mucho como el oro. Es más bien, ten mi carácter. Eh, y también Jesús al final deja muy claro que lo mueve es el amor. Otra vez. Dice, yo castigo a los que amo. Dice ahí al final de la Odisea. Y les dice una vez más, arrepiéntanse. Entonces él deja claro que todo lo que va a pasar y lo que está pasando, lo que lo mueve es el amor. El amor por nosotros. Eh, y el famoso versículo que muchos usamos es, yo estoy a la puerta y llamo. Eso, muchas predicas salen de ahí. Otra vez, es un llamado a la intimidad. Yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme, quiero cenar contigo, quiero pasar tiempo contigo. mm. Entonces vemos como Jesús está enfatizando mucho en estas iglesias la intimidad. Y por eso yo creo que una de las cosas más importantes para estos últimos tiempos es tener intimidad con Jesús. Y es lo que nos va a permitir pasar por esta hora de prueba, por esta gran tribulación y llegar y ser firmes hasta el final. Y Michael, o sea, digamos, o sea, estas iglesias, no, para que aclaremos también a los oyentes, no se refiere a un edificio, No, se refiere a nosotros mismos. sí, claro. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Nosotros somos el cuerpo. La iglesia también es el cuerpo. En otras palabras, en estas 7 iglesias, nosotros nos tenemos que caracterizar, identificar, mejor dicho. Claro, y yo creo que todos, todos nos identificamos mínimamente con una de estas 7 iglesias. Exacto. Yo soy sincero casi en todas. Uno se identifica casi con todas y es como, uff, Yo me tantas recuerdo una cosas vez están que pasando. mi pastor allá en Miami, él me dijo, cuando él predicó esto una vez, estamos hablando hace 20 años, me dice, Walter, ¿con cuál te identificaste? Y yo así como que, en todas.
Y entonces, porque él decía, yo me identifiqué con esta, pero él decía en todas. Y yo le dije en todas y me, como que dice, y él se puso a reír porque, o sea, estaba mal entonces, ¿no? O sea, Claro, y eso es lo de hoy, o sea, por eso te digo, es un llamado a la iglesia de hoy de los últimos tiempos, y como tú dices, somos nosotros, somos la iglesia, es un llamado a nosotros mismos, hey, corrige la tibieza, corrige las falsas doctrinas, corrige, si has perdido tu primer amor, vuelve, como nos está advirtiendo, hey, corrige y haz todo esto para que puedas vencer la hora de la gran prueba, para que puedas llegar hasta el final. Entonces tenemos que poner atención y tenemos que, como lo dice Jesús, ser valiente y esforzarnos para llegar hasta allá, porque Él es digno y Él lo vale. Y después de eso, vamos a ver los capítulos 4 y 5 y vemos por qué Él lo vale. Creo que Apocalipsis va tomando como una forma de historia muy hermosa y por algo está escrito así. Entonces la tercera parte es la revelación del Padre. Hablamos de la revelación de Jesús, capítulo 1, la revelación de la novia, capítulo 2 y 3, y ahora vamos al capítulo 4 y 5, que es la revelación del Padre, ok. de lo que también está pasando en el cielo en estos momentos. Em, y este habla de, primer versículo, dice que había una puerta abierta en el cielo. Pero antes que entremos al tema, Michael, vamos a irnos a un espacio, a una recesión y regresamos con el ¿Listo? tema. ¿De una? Vale. No se vayan. Bueno, regresamos aquí con nuestro amigo y hermano en Cristo, Michael. Michael, vamos a hablar sobre el capítulo 4 de Apocalipsis. Sí, como les decía, entonces esta es la tercera parte, como lo vivimos, que es la revelación del Padre. Eh, y acá, este capítulo de 4 y 5 nos muestra qué es lo que está pasando en el primer cielo en estos momentos. Eh, y comienza en el versículo 1 diciendo que hay una puerta abierta. Y, y esta es la oportunidad que le dio a Juan para ver todas estas cosas que suceden en el cielo. Nos revela la adoración celestial y como que nos dan las bases ya para el resto de Apocalipsis, que ya es como el plan de batalla de Jesús. Entonces, ahí en el versículo 1 dice Jesús, dice con voz de trompeta, que en el capítulo 1 nos reveló que era Jesús también, dice con voz de trompeta le dice a Juan, sube acá y te mostraré. Entonces invitó a Juan a que subiera y para que Jesús le mostrara todo lo que está pasando. Y, y en el versículo 2 dice otra vez Juan, estaba yo en el Espíritu. Entonces, no, Juan no fue físicamente al cielo, nada de eso, sino ahí nos lo dice explícitamente. Estaba yo en el Espíritu. Entonces Jesús lo invitó y él se fue en el Espíritu al cielo y le mostró todo lo que pasa. Y creo que la Biblia y todos estos versículos son unas oportunidades para también dirigir nuestras oraciones. Y es como una invitación a todos los oyentes que puedan orar con la palabra. Es la forma más, la oración más fuerte es cuando oramos con la palabra. Entonces poder decir, Señor, abre una puerta de entendimiento, abre una puerta de revelación, Señor, y para que nosotros podamos subir en el Espíritu. Mm, Específicamente en las adoraciones, es como, es una invitación a nosotros subir en el Espíritu en medio de la oración, a ver, a contemplar el trono de Dios, a ver lo que hay en su corazón. Entonces, versículos, cada versículo en la Biblia se puede orar básicamente y es muy importante orar con la palabra. mm, Entonces, también es como Dios diciéndonos acá en el capítulo 4 que pase lo que pase, Dios tiene el control de absolutamente todo. Y hay un trono en el cielo y hay uno sentado en el trono, que Él tiene el control, a pesar de todo lo que venga para nosotros. Ya después, en el versículo 3 nos empieza a mostrar el aspecto de Dios como tal, del trono de Dios también. Entonces nos habla de piedras, del jaspe, por ejemplo. El jaspe es una piedra rojiza.
y, y brilla, brilla mucho. Entonces nos habla de la gloria de Dios. Ahora, no es, dice como jaspe, no es exactamente lo que Juan podía ver en su humanidad, es como, Claro. dice como, muchas veces en Apocalipsis van a ver semejante o como, esas palabras, es como, es lo que él, es como él puede escribirlo, mas Mm. no es exactamente así. Entonces, es como, brilla tanto, es como similar a un diamante, es la gloria de Dios. Después nos habla de cornalina. Eh, la cornalina nos habla del corazón de Dios también. Mm, es como ese, otra vez, el deseo ardiente para con nosotros. Y deriva de la palabra carne. Y ese es el color también de la piedra. Creo que conecta la carne, la tierra, con el espíritu, ¿cierto? Eh, y también nos habla del arco iris. Es un arco iris como esmeralda o de esmeralda. Ese es el trono de Dios, como Juan lo pudo describir. Primero, el arco iris es su pacto, ¿cierto? Cuando después del diluvio fue cuando Dios creó y nació ese arco iris. Él dijo: Este es mi pacto de Mm. misericordia. Que pase lo que pase, no destruiré nunca la tierra. Entonces, primero habla del pacto de su misericordia, eh, pero también es ese símbolo de amor para con nosotros y renacimiento. Después nos habla que dice que del trono salen relámpagos, salen truenos, hablando del poder de Dios, ¿cierto? Y la autoridad de Dios, pero también las voces. Dice que se oían voces del trono de Dios. Las voces significan adoración. Y vamos a ver a lo largo de estos dos capítulos tanta adoración. Y a lo largo de todo Apocalipsis, después de estos capítulos, vemos tantas canciones que en el cielo se están cantando. De hecho, si no estoy mal, son 17 canciones que hay en el Apocalipsis. Habla de la adoración. Ya hablamos un poco sobre eso, pero después nos habla que hay 24 ancianos. Los ancianos es importante saber que no son ángeles, son santos. Son personas que fueron carne alguna vez y hueso y que son santos, no son ángeles. Mm, Dentro nos de ellos supongo que eran los discípulos, algunos. No lo No dice, la sabemos. Biblia no Claro, lo dice. Entonces uno puede, digamos, opinar y especular, pero al fin y al cabo la Biblia no nos dice quiénes son claro, los claro. 24 ancianos. Son santos, lo Ok, saben. Pueden que sí, pero quién sabe. claro. Eh, pero nos habla simplemente del deseo de Dios de compartir su autoridad. Otra vez, Él es rey, nosotros reyes, y vamos a compartir esa autoridad con Él. Y eso lo vemos a lo largo de los evangelios. En Mateo 19 nos habla de eso, en Lucas 22. Después nos habla de que hay cuatro seres vivientes alrededor del trono. Los más cercanos del trono son cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes son ángeles, son serafines. En este caso, los serafines son el rango más alto de los ángeles, después del arcángel, obviamente, que es el más alto. Entonces, en ángeles, el rango más alto son los serafines. Y esto nos lo confirma en Isaías 6. Si leemos Isaías 6 y leemos Apocalipsis 4, vemos que es igualita la descripción. Mm. Entonces, por eso sabemos que son serafines. Y serafín significa el que arde. Entonces, es curioso que los que están más cerca de Dios son los que más arden. Creo que eso nos quiere decir eso, que entre Como una más cerca protección, estemos, más ardemos por Él. claro. Es arder, arder en amor por Él. Entre más cercano, entre más intimidad tenemos, más nuestro corazón arde por Él. Wow. Pero también tenían muchos ojos. En Sí. Isaías nos muestra que tenían muchos ojos. Vuelvo a decirlo. Es curioso que los que más cerca están del trono de Dios son los que más ven. Muy, muy chévere ese simbolismo. Eh, Nos habla también que hay un mar de cristal, ya, hablando del Espíritu Santo también. Este mar de cristal lo vuelve a mencionar en Apocalipsis 15 más adelante. Y, y aquí empieza los cánticos, las adoraciones. Desde el versículo 8 dice que
No paraban de decir día y noche, o sea, 24/7, santo, santo, santo. O sea que en el cielo, 24 horas al día hay adoración. No para la adoración. Dice versículo 9 que dan gloria, honra y acción de gracias en todo momento. Y que los 24 ancianos se postran ante el trono. Eh, Creo que nos está diciendo cómo adorar. Hay una famosa palabra que dice que se haga en el cielo como en la tierra, o Mm. que se haga en la tierra como en el cielo, En ¿cierto? la oración. Sí, que se haga en la tierra como en el cielo. Y llevémoslo a la oración. Y es una invitación a todos los adoradores de eso, de que se haga la adoración celestial acá en la tierra también. Que lo demos con gloria, con honra y siempre con acción de gracias, siempre dando gracias. Salmos nos dice, entren con acción de gracias, siempre. Los mismos ángeles y santos ahí en el cielo en estos momentos dan gracias. Eh, la oración celestial simplemente nos muestra que hay un trono establecido primeramente y hay uno sentado, que es el Padre. Y pase lo que pase en la tierra, como lo veremos desde el capítulo 6 en adelante, Dios tiene el control de todo. Ya eso es lo que pasa en el capítulo 4. Ya después en el capítulo 5, Jesús como tal toma el libro. Y este momento es muy hermoso, es muy, muy, muy hermoso. Versículo 1 dice, de la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro, hablando del Padre. El que está sentado en el trono es el Padre y lo tiene ese libro. Y ese libro simplemente es el plan de batalla. Es el plan de batalla para juzgar a las naciones. Mm, y de ahí viene esa pregunta del versículo 2. Eh, ¿Quién es digno de tomar el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? ¿Quién es capaz, en otras palabras, quién es capaz de llevar a cabo esta responsabilidad? ¿Quién tiene la autoridad para gobernar, para hacer todo esto sin violar las leyes espirituales? Esa es la pregunta del versículo 2. Y Juan ahí mismo se da cuenta que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, lo dice específicamente, Ni debajo de la tierra. ni debajo de la tierra, tiene ese poder, puede hacer eso, nadie. Y por eso es que empieza a llorar tanto, dice llora mucho, o sea, y específica la palabra, y específicamente dice que es mucho. Mm. eh, y entra en mucha tristeza, porque nadie puede ejecutar ese plan, nadie, sin, como le dije, sin violar esas leyes espirituales. Y en otras palabras, como que él tenía algo así como, va a ganar Satanás entonces, ¿sí me entiendes? Y entra en esa angustia y desesperanza. Pero después, un anciano, uno de esos 24 ancianos, le dice, y habla con él, dice, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Eso es lo que le dice. Y en los libros judíos y históricos de la cultura judía, el león siempre expresa poder y autoridad. Y Juan, cuando escucha eso del anciano, él voltea a ver para ver quién es ese león de la tribu de Judá, pero no ve un león, sino ve un cordero. Mm. Dice, vi un cordero como inmolado. Ush. Inmolado es otra palabra para sacrificado. O sea, él lo que ve no es un león, sino un cordero sacrificado. Y esto nos recuerda al libro de Éxodo, que la sangre del cordero, ¿cierto? Es lo que los protegía de los juicios de las plagas, para los juicios de Dios, que Ajá. tenía que ponerlos en las casas con la sangre del cordero, y es lo mismo. Entonces ahí nos está mostrando que Jesús nos va a proteger a nosotros, la iglesia, su novia, por medio de ir a la cruz, de la sangre de Jesús, nos va a proteger. Y en este caso, hablando de los últimos tiempos específicamente, a proteger de las plagas, de los sellos, de todo. Mm. Esa protección sobrenatural. Mm, ya después de eso,
eh, dice algunas características. Dice que lo vio con 7 cuernos, pero también con 7 ojos y 7 espíritus. Y este es el número 7 que lo hablamos al principio del podcast. El 7 en la Biblia significa perfección o plenitud. En el día número 7, Dios descansó. Ya estaba perfecta la creación. Entonces, los 7 cuernos significa autoridad perfecta. Cuernos de autoridad. Los 7 ojos significa visión perfecta. Los 7 espíritus es poder de Dios, el Espíritu Santo, o sea, poder perfecto. Entonces nos estaba dando otras características más de Jesús. La persona perfecta, el hombre perfecto, Mm. con autoridad perfecta, visión perfecta y poder perfecto. Entonces, después de eso, Jesús ahí toma el libro de la mano del Padre, y creo que es uno de los acontecimientos más importantes, que marca el inicio de la temporada final de Cristo. Bueno, Michael, pues llegamos aquí a la conclusión del episodio Ujú. del capítulo 4. Y bueno, gracias por las enseñanzas que nos traes. Eh, cada día uno aprende más. Cada día aprende más y gracias también por tener el privilegio de llamarme para poder hablar un poco de todo esto y lo que les digo a todos los oyentes es tomen esto y lean, lean, oigan y guarden esas palabras. Mm. Es muy importante y también específicamente este último capítulo, oren, oren y adoren Nos quedamos con eso. Lean, guarden y oigan estas y palabras. oigan estas palabras. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Estaremos en el otro episodio. Dios los bendiga. Gracias. Se cuidan.